fue una ley que hoy publicó. Nuestro mandato, dice, fue vasto. La ley nos requería investigar hechos y circunstancias relacionados con los ataques del 11 de septiembre del 2001, incluyendo aquellos relacionados con agencias de servicios de inteligencia, agencias de aplicación de la ley, o que fuerzan la ley, digamos, o sea, diríamos nosotros, policías, entre otras, diplomacia, asuntos de inmigración, control de la frontera, el flujo de recursos a organizaciones terroristas, aviación comercial, el papel de la supervisión del Congreso y asignación de recursos y otras áreas de relevancia para la Comisión, por lo menos 10 fuentes casi, ¿no?, a las cuales acudir. Dice, al llevar a cabo nuestro mandato, revisamos más de 2.5 millones de páginas de documentos y entrevistamos más de 1.200 individuos en 10 países, ¿no?, para eventualmente recabar y plasmar en este documento sus conclusiones, sus hallazgos, una suerte de narrativa, como dice, de hecho, el primer párrafo de este informe. Bueno, en nuestro caso, que quizá debe ser un ejercicio muy interesante leer eso, más bien vamos a hacer algo que, que fue de una manera más inmediata, ¿verdad? Y con esto me refiero cómo la prensa, en este caso la prensa estadounidense y después otro tipo de prensa, divulgó o dio cuenta de este evento. Por ejemplo, estas son las portadas de los quizá 3 principales diarios de mayor circulación en los Estados Unidos, la prensa estadounidense, el New York Times, el Washington Post y USA Today. Y estos fueron hacia el día siguiente, es decir, el 12 de septiembre, fue la primera plana de cada uno de estos periódicos de circulación nacional en ese país. Y, por ejemplo, el titular, como suele decirse, el titular a 8 columnas, así es la terminología que se utilizan los periodistas, dice Estados Unidos atacado. Ahí vemos estas imágenes, la que destaca es las Torres Gemelas impactadas, ¿no? Eso dice New York Times. The Washington Post dice, terroristas secuestran 4 aviones, destruyen el Centro Mundial de Negocios, atacan el Pentágono. Es lo que dice ese extenso titular. Es inusual un titular así, de no sé cuántas palabras, bueno, son varios, pero es inusual un titular así. Eso fue Washington Post, y ahí ven las imágenes. Todavía la primera torre que fue impactada, y aquí se alcanza a ver el avión que eventualmente impactaría la segunda. Y finalmente el otro periódico, USA Today, dice un acto de guerra, ¿verdad?, o una declaración de guerra, ¿verdad? Y de nuevo cuenta esas imágenes. Bueno, así lo comunicó la prensa estadounidense. En otras partes del mundo, por ejemplo, la prensa británica, ¿cómo informó a sus respectivas audiencias de este evento? Que creo que todos, bueno, los que estábamos en ese entonces, pudimos seguir algo en vivo. Por ejemplo, y de igual, algunos de los periódicos de mayor circulación en el Reino Unido, dice el Daily Telegraph, su titular fue Guerra en los Estados Unidos. Ese fue el término, ya empezó a ampliar el término guerra. The Guardian, su titular fue una declaración de guerra, entonces guerra, guerra. Y The Independent dice el fin del mundo en los Estados Unidos, Doomsday America. Ese fue el titular de Independiente. Y si vamos a la prensa, como suele decirse, un poquito más sensacionalista, ¿no?, en los tabloides británicos, en todos los países hay este tipo de prensa, un poquito, ligeramente más sensacionalista. Vean las imágenes y los titulares, ¿ya? Por ejemplo, este tabloide, que se conoce así como The Sun, dice el día que cambió el mundo. Ese fue su titular. El Daily Star publicó como encabezado, se pregunta esta pregunta, ¿es este el fin del mundo? Y el Daily Mail simplemente dijo apocalipsis. Eso fue todo. Y ahí está la imagen. Y esa es la palabra que quiero retomar en un momento. Así que voy a dar lectura a los primeros 3 versículos de este texto que nos va a ocupar, repito, probablemente la primera mitad del año, Apocalipsis, y leeré los primeros 3 versículos del capítulo 1 en esta traducción. Se puede leer lo siguiente: el Apocalipsis o la revelación de Jesús el Mesías, el cual le dio Dios para mostrar o dar a conocer a los esclavos de él o a los siervos de él aquellas, y aquí el texto en griego elide, es decir, hay una laguna sintáctica
y hay que suplir como traductores o lectores esa laguna textual, ¿verdad? Entonces, aquellas que, bueno, uno puede suponer aquellas visiones, aquellos sucesos, aquellas cosas que es necesario o que tiene que ocurrir o suceder con rapidez o en breve. Y lo mostró, o sea, el Apocalipsis lo mostró por medio de signos, enviándolo por medio del ángel de él a el siervo de él, Juan, perdón, quien atestiguó o quien dio evidencia de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, el Mesías, tantas como vio o tal como percibió. 1.3, bendito o dichoso o afortunado quien lee en público o en voz alta y quienes escuchan las palabras de la profecía y quienes vigilan o quienes cuidan o guardan de nuevo cuenta aquí el texto en griego, elide, hay que suplir esa elipsis, las quizá visiones, los sucesos que en ella han sido escritas, ya que el tiempo cerca o próximo está. Hasta ahí nuestra primera lectura. Y antes de comenzar a hacer algunas observaciones del texto, solo quisiera decir lo siguiente. Escribe a esta persona, Richard Bauckham, profesor emérito, ahora en un colegio en la Universidad de Cambridge, en este libro suyo que se titula así El clímax de la profecía. Es una serie de ensayos sobre el texto del Apocalipsis, pero inaugura esta serie de ensayos con este párrafo. Dice, el Apocalipsis de Juan es una obra de inmenso aprendizaje, impresionante capacidad artística literaria, extraordinaria imaginación creativa, crítica radical política y profunda teología. Aún así, entre las principales obras del cristianismo temprano o cristianismo primitivo, incluyendo el Nuevo Testamento, es considerado la Cenicienta. ¿Y por qué es considerado la Cenicienta? Dice, bueno, ha recibido solo una fracción de la cantidad de atención académica que se ha destinado, por ejemplo, a los evangelios o a las principales cartas paulinas. El presente volumen, es decir, en este caso el libro del profesor Bauckham, es una contribución para remediar tal negligencia. Y en un sentido, no exactamente esa era nuestra razón, pero en un sentido nos sumamos, ¿no?, a esa reivindicación. Vamos a dedicarle el tiempo que requiere y que merece este texto, el último con el que concluye esta colección de documentos que llamamos Biblia. Concluye con este libro y por alguna razón concluye de esa manera. Y esta vez como comunidad nos vamos a dedicarle el tiempo a este texto. Habiendo dicho eso, esta es nuestra primera pregunta. ¿Qué es Apocalipsis? Dice, sí, el Apocalipsis de Jesús. El Apocalipsis de Jesús, el Mesías. Bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo entender esto hoy día? De hecho, otros textos anteriores al Apocalipsis de Juan o posteriores a él también emplearon ese término e inician, de hecho, así. Por ejemplo, literatura judía no canónica. Tenemos un documento llamado así el primero de Esdras, repito, textos judíos no canónicos. Este data del segundo siglo antes de Cristo y comienza, de hecho, comienza así. Ese es su título, palabra, dice palabra y Apocalipsis del santo profeta Esdras y del amado de Dios. Y continúa su texto, ¿eh? Otro documento, así llamado el tercer libro de Baruch, que más o menos data de entre los siglos primero a tercero después de Cristo. Comienza así, narrativa y apocalipsis de Baruch sobre aquellas inefables, y también ahí el texto en griego, elide, no dice qué, entonces uno supone, a lo mejor se refiere a visiones, que vio por orden de Dios. Bendito seas, amo, así dice el texto y continúa. Entonces, hay cierta, ¿cómo decirlo?, usanza en el término, ¿eh? Cierta manera de redactar y escribir y comunicar que nosotros en el siglo XXI probablemente desconocemos, ¿eh? Y de ahí que nos detengamos un momento y vamos a primero tratar de entender este término, apocalipsis. Y el término apocalipsis
En realidad, en nuestro caso, en español, es una transliteración del griego al español de este vocablo griego, ¿ah? Apocalipsis, así es el término en griego, eso es un sustantivo, eh, ah, y es a su vez, ese vocablo apocalipsis se compone de dos términos, es decir, es un término compuesto, y está formado primero por un prefijo, el prefijo apo en griego, y ese prefijo, una de sus acepciones o significados es privar o negar, por ejemplo, ¿eh? O cancelar, digamos, apo, ese sería el primer término. El otro término es el sustantivo calupsis. Calupsis simplemente quiere decir cubierta o capa. Para quienes estuvieron con nosotros desde, o sea, llegaron antes de la comida, quizás se percataron que esa bocina tenía una cubierta. ¿Ah? Bueno, esa bocina tenía un calupsis, ¿eh? Tenía una calupsis, y lo que hicimos, para que se escuche y se aprecie el sonido que ahora emana de esa bocina, le quitamos la calupsis, y ahorita voy a volver a eso, ¿eh? Ya descubrí algo. Bueno, así que cuando juntamos apo y calupsis, se forma este término apocalipsis, y puede significar quitar la cubierta. O sea que eso que cubría a esta bocina, le quitamos esa cubierta, le quitamos esa funda, le quitamos esa capa, porque, bueno, además de apreciarla y se ve bonita desde acá, también facilita que emita el sonido, ¿eh? Irradia el sonido para este salón. Pero eso fue un apocalipsis. Eso fue un apocalipsis, ¿ya? No fue que un avión se estrellara en la torre, no, no, no. Fue quitarle algo que queda al descubierto, que se puede ver aquello que estaba oculto o en secreto. Es eso, ¿va? Eso quiere decir apocalipsis, ¿ya? Quitar la cubierta, dejar de ocultar o mantener en secreto, o incluso el acto de quitar el velo, ¿ah? Por lo que puede entonces entenderse como revelación, y ese término viene del latín, y simplemente revelación significa quitar el velo, ¿verdad? O recorrer una cortina. Imaginemos que en esa ventana hubiese una cortina, recorremos la cortina y nos permite ver hacia la jacaranda, bueno, perdón, bugambilia, bugambilia, hacia la bugambilia, ¿verdad? Si estuviese cubierto, eso simplemente, eso es lo que quiere decir apocalipsis, ¿no? Que nosotros en español mencionamos apocalipsis. Entonces, es revelación, el acto de quitar el velo, es descubrimiento, el acto de descubrir o destapar. Cubierto, perdón. Bien. ¿Se escucha bien? Gracias, gracias, profe. Y, o bien es una manifestación, ¿no? El acto de manifestar o dar a conocer algo. Ese es el sentido etimológico del término. Apocalipsis en griego, apocalipsis en español. Entonces, no obstante, ese es su origen, pero hoy día predomina otro sentido, otras acepciones al término. Por ejemplo, si uno consulta el diccionario de la lengua española que publica la Real Academia Española, ofrece esta definición. Apocalipsis, ¿qué es apocalipsis? Bueno, según el diccionario de la lengua española dice, es fin del mundo. Es una situación catastrófica ocasionada por agentes naturales o humanos que evoca la imagen de la destrucción total. ¿Se dan cuenta la distancia entre el sentido etimológico del término y el uso contemporáneo hoy día de ese término? Hay una distancia enorme, de hecho no se reconoce el uno del otro. O bien si uno consulta otros diccionarios, e incluso en inglés, por ejemplo, tan solo por citar el famoso diccionario de Oxford, traduciendo en español diría que es Apocalipsis, dice de nueva cuenta, la destrucción total final del mundo tal como está descrita en el libro bíblico de Apocalipsis. Yo difiero de eso y verán por qué difiero de eso. Dice, un evento que implica destrucción o daño de proporciones catastróficas. ¿Verdad? Ese es el uso contemporáneo, y de hecho eso explica por qué en ese último, la imagen de ese último tabloide simplemente pusieron Apocalipsis, ¿verdad? Y la foto al fondo de esa silueta de la ciudad de Nueva York con esa destrucción de esos edificios. Bueno, ya vimos que Apocalipsis simplemente es como quitarle la cubierta a esa bocina y ya podemos verla.
Eso es Apocalipsis, el acto de quitar algo que lo cubría, digamos. Pero ese es un uso del término, ese es el sentido etimológico. Quisiera ahora aprovechar este paréntesis para informar que además hay un uso técnico de ese término que tiene que ver con un tipo de literatura, un tipo o género de literatura. Y bueno, primero quisiera explicar cómo surge esto. Si estamos familiarizados con el texto bíblico, quizá podemos identificar primero dos grandes bloques, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Dentro del Antiguo Testamento pueden distinguirse cuatro grandes bloques, ¿no? Está lo que llamamos la Torá o Pentateuco, después tenemos los libros históricos, por así llamarlo, después la literatura sapiencial y poética y finalmente la literatura profética. Entonces, viendo este diagrama, esta línea del tiempo del pueblo de Israel, los protagonistas, digamos, en la mayoría de estos textos, desde el ángulo de la literatura tenemos Pentateuco, libros históricos, libros proféticos, literatura sapiencial. Esos cuatro grandes bloques de lo que forma este cuerpo de literatura que llamamos Antiguo Testamento. Bueno, en esta línea del tiempo, más o menos nos da una idea, el Pentateuco cubre desde, como vimos, los orígenes del cosmos hasta hasta el momento en que esa entidad llamada pueblo de Israel sale de Egipto y queda en la víspera, ¿verdad? Nos deja en suspenso, vemos a Moisés que asoma, se sube a la montaña y vislumbra a la distancia la así llamada tierra prometida. Pero ni él ni el resto del pueblo llegan o toman posesión de ella todavía. Así nos deja el Pentateuco con ese suspenso y después vienen otros libros, los llamados históricos, de cómo gradual, paulatinamente fueron instalándose en esa tierra y cómo después esta confederación de tribus, ese grupo de tribus, se constituyen en una monarquía y entonces se vuelven un reino y después ese reino se fractura y uno de esos reinos, el del norte, sucumbe ante un imperio y después el otro sucumbe al otro, ¿no? A grandes rasgos así va la historia, de eso tratan estos libros, en particular dentro de la literatura profética. Decía yo, cuando se constituyen como un reino, como adoptan el modo de gobierno de una monarquía, bueno, surgen estas figuras influyentes en la comunidad, en el reino incluso, y así llamados profetas. Eran estos agentes, de alguna manera recibían palabra de Dios, de Yahvé Dios, y mediaban la palabra, recibían y comunicaban este mensaje, ¿verdad? En un sentido profeta, eso quiere decir con anticipación, profeta, ¿no? Profemi en griego sería decir con anticipación, simplemente. Entonces, algunas figuras, Samuel, Natán, o más adelante el profeta o Elías, como a veces al conocer, Elisha o Elisa, y después a otros de cuyos documentos tenemos se han podido preservar en esta colección. Pero repito, está esta monarquía unida, se fragmenta, está la monarquía dividida, luego el reino del norte sucumbe a los asirios, el reino del sur sucumbe a Babilonia y entonces se da lo que suele llamarse el exilio. Y el exilio llega a su fin, ya esto es siglo VI, digamos, y después viene el posexilio. Algunos de ellos vuelven, regresan a aquella que fue su tierra, su hogar, Jerusalén, digamos, y el territorio de Palestina. Bueno, tenemos allí estos profetas que asomaron a lo largo de estos siglos. E incluso uno de ellos en particular, un texto de ellos en particular, el libro de Daniel. El libro de Daniel comienza hablando de este rey babilónico, Nabucodonosor, más o menos desde el año 605, y ese libro registra o alude a eventos que se extienden incluso hasta el segundo siglo antes de Cristo, ¿no? Entonces, de hecho, vemos esta sucesión de imperios: Babilonia, después el imperio medo-persa, después el imperio macedonio o griego. Este se fragmenta cuando muere Alejandro el Grande y por un periodo están los sucesores, los generales, los diádocos, y después esto hay una lucha intestina entre ellos, o sea, unos contra otros pelean y se consolidan en tres reinos, ¿no? Y especialmente los seleucos y todos los demás. Bueno, aquí también hay algo de actividad. Y después, cuando
llegamos al fin del Antiguo Testamento e iniciamos el Nuevo Testamento. Algunas Biblias, quienes todavía usan una Biblia impresa, porque ahora de eso ya no hay garantía, ¿va? O sea, muchos usamos ya la versión digital, pero en las Biblias impresas a veces aparecía una página blanca, ¿va? Pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Bueno, digamos que en esa página blanca hay una transición, la transición de las eras, y comienza a leer uno el Nuevo Testamento, comienza a leer uno de los Evangelios, después el libro de los Hechos y posteriormente algunas epístolas, ¿verdad? Y los Evangelios, lo que abordan los Evangelios, más o menos abarca desde el año 7 aproximadamente, cuando está en su apogeo el primer emperador romano, Octavio Augusto, y después quienes le suceden. El libro de los Hechos narra del 30 al 62 aproximadamente, es el tiempo que cubre. Entonces, ¿qué pasó entre esto? Perdón, ¿me regreso? Esto que vemos aquí, ¿qué más pasó aquí entre este siglo segundo, siglo primero antes de Cristo y cuando bueno, está comenzando esta nueva era, ¿no? Bueno, generalmente es aquí donde ocurre, en esto que no alcanzamos a ver, o que el libro de Daniel nos deja entrever un poco, aquí ocurre una suerte de explosión literaria, si me permiten usar esa frase, un Big Bang literario, especialmente dentro al interior de las comunidades judías. Y una expresión una expresión de esa explosión literaria es justamente lo que hoy se llama literatura apocalíptica. Dice, de nueva cuenta, cito al profesor Bocan, dice, con el cese de la profecía en Israel, los autores apocalípticos se convirtieron en los intérpretes de la profecía del Antiguo Testamento para su propia época. De este modo, si bien la forma de su trabajo fue moldeada por su continuidad con la literatura oracular pagana, su contenido fue frecuentemente inspirado por la profecía del Antiguo Testamento. Entonces, en esa etapa, en donde en el texto bíblico, como lo tenemos hoy día, concluye el Antiguo Testamento y después inicia el Nuevo Testamento, esa brecha que se abre en términos literarios, es ahí donde surge este cuerpo de literatura que hoy llamamos literatura apocalíptica, ¿no? Es ahí donde se puede ubicar en términos históricos. Ah, eso ha generado, o bueno, comenzó por lo menos a generar un interés académico, dice John Collins en su ensayo que inaugura esta colección, este manual, el manual Oxford de Literatura Apocalíptica. Dice, la palabra apocalíptico, o sea, ya en un sentido especial, o el término correspondiente a la forma nominal alemana apocalyptic, dice, fue introducida en el ámbito académico por alguien de apellido Lucke, dice, en el año 1832, en el contexto de una introducción al Apocalipsis de Juan o libro de revelación, impulsado hasta cierto punto por la publicación reciente del libro etiópico de Enoch. Luke agrupó en un mismo conjunto literario a Primera de Enoch, cuarto libro de Esdras, oráculos sibilinos, para reconstruir, un contexto literario al apocalipsis cristiano. Entonces, inicia como una suerte de ejercicio académico y esa iniciativa pasó el tiempo y se ha consolidado, ¿no? Y en efecto, de hecho, además de ello, se fueron recuperando otros textos de esa época y se fueron clasificando, se empezaron a ver características comunes entre ellos y se empezaron a dar cuenta, bueno, aquí estos textos tienen estos elementos en común y están dándole forma a este cuerpo literario, a este corpus literario, ¿no? Así que en la medida en que se fueron descubriendo, recuperando más documentos de este tipo, el corpus, o esta colección de textos apocalípticos se ensanchó o se amplió con obras procediendo desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo, escritos o preservados en una variedad de lenguajes. O sea, algunos fueron escritos en hebreo, otros en griego, otros en etiópico, otros en siríaco, otros incluso en eslavo, o por lo menos unas copias tardías. Y si bien una gran parte de esta colección literaria o corpus puede vincularse a las tradiciones judías y cristianas, dicho corpus o dicha colección no está limitada o confinada solamente a ellas.
Hay, por ejemplo, Apocalipsis, o pues, sí, literatura apocalíptica de procedencia persa, por ejemplo, ¿no? Así que algunos de los textos más conocidos de este cuerpo de literatura son, por ejemplo, el Corpus Enoquiano, quizá han escuchado Primera de Enoc, Segunda de Enoc, Tercera de Enoc, los oráculos civilinos, el Tratado de Sem, el Apócrifo de Ezequiel, el Apocalipsis de Sofonía, el cuarto libro de Esdras, el segundo libro de Baruch, entre otros, además del libro canónico de Daniel. El libro de Daniel, por lo menos la segunda parte, tiene las características de la literatura apocalíptica. O bien hay apocalipsis cristianos, Ascensión de Isaías, Apocalipsis de Pablo, el pastor de Hermas, Apocalipsis de Pedro. Ellos, además del canónico, del libro canónico, el que aparece en el texto bíblico, que es el Apocalipsis de Juan. Entonces, repito, hubo esa explosión literaria en esa transición de las eras y se ha identificado parte de esta literatura que tiene estos elementos en comunes y se ha denominado así literatura apocalíptica. Y para cerrar este breve paréntesis informativo, si me permiten decirlo así, veremos rápidamente tres definiciones de qué es esta literatura apocalíptica. Bueno, en 1979, un grupo de académicos se reunió, estudiaron varios apocalipsis y llegaron a esta definición. ¿Qué es literatura apocalíptica? Dice, es un género de literatura de revelación. Revela, da, saca a la luz algo, da a conocer algo que estaba oculto, si se quiere, con un marco narrativo, es decir, lo narra, lo cuenta con una narrativa de por medio, ¿sí? Un marco o estructura narrativa en la cual una revelación es mediada o comunicada por un ser no terrenal, digamos un ángel, por ejemplo, ¿eh? A un recipiente o destinatario humano. O sea, el ángel comunica algo a una persona humana, develando, ¿no? O sea, dando a conocer, develando una realidad trascendental que es a la vez temporal, en tanto vislumbra una salvación escatológica, y espacial, en tanto involucra otro mundo sobrenatural, o sea, cielo, tierra y lo que hay debajo de la tierra, esa interacción de esos espacios, ¿eh? Esa es una definición tanto genérica. Posteriormente, el profesor Roland de la Universidad de Oxford provee esta definición. Dice, no deberíamos considerar el material apocalíptico como un asunto que atañe principalmente a una cuestión de un tipo de literatura o un tema particular, si bien elementos literarios e ideas en común pueden hallarse. Más bien, el denominador común es la creencia que la voluntad de Dios se puede discernir a través de un modo de revelación que expone directamente las cosas ocultas de Dios. Un modo de revelación que expone directamente las cosas ocultas de Dios. Hablar del material apocalíptico es, por lo tanto, concentrarse en el tema de la comunicación directa de misterios celestiales en toda su diversidad. Esta es una definición más descriptiva, quizá. Y esta es una definición funcional, si se quiere, de acuerdo a esta autora, Anatea Pottier. Dice lo siguiente: yo argumento que los primeros apocalipsis judíos surgieron como una literatura de resistencia al imperio. Y en efecto se puede argumentar ese caso. Esta opresión de estas naciones, de estos imperios sobre el pueblo judío, y una manera de expresar, de imaginar o de aspirar o de esperar que Dios va a intervenir, es plasmar esa esperanza en un texto como este, ¿vale? Cómo Dios va a intervenir. Entonces, es literatura de resistencia al imperio en ese sentido, ¿eh? El imperio procuraba al poder para dar orden al mundo. Como tal, ejerció el poder por medio de la fuerza, pero también a través de la propaganda e ideología. El imperio manipuló y cooptó instituciones hegemónicas sociales para expresar y reforzar sus valores y cosmología. Resistir el dominio imperial demandó desafiar no solo los instrumentos físicos de coerción, sino también las pretensiones del imperio en torno al conocimiento y el mundo. Los primeros apocalipsis hicieron precisamente esto. Bueno, hasta aquí hemos visto qué significa en términos etimológicamente el vocablo apocalipsis, ¿eh? Simplemente es quitar el velo para que aquello que está oculto se pueda ver, sacar a la luz
que se manifiesta, esos apocalipsis, ¿no? Y después hemos visto que hubo esta explosión literaria, todos estos documentos en la transición de las eras, y varios de ellos tienen estas características comunes y entonces se clasifican como literatura apocalíptica. Hasta ahí. Bien, regreso ahora al texto que nos ocupa. Empezamos a ver el Apocalipsis de Jesús, el Mesías, el cual le dio Dios para mostrar a los siervos de él aquellas, decía yo el texto en griego, el ide, entonces hay que suplir esa elipsis, aquellas visiones que tienen que ocurrir en breve o con rapidez, y lo mostró por medio de signos. Entonces es un lenguaje que recurre, es un discurso que recurre a signos, ¿no? Enviándolo por medio de el ángel de él a el siervo de él, Juanes, quien atestiguó la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, el Mesías, tantas como vio o percibió. Al releer este texto, podemos apreciar lo siguiente. El texto nos informa que existe esta trayectoria de esta revelación. Y ocurre de esta manera. Dios nos dice que le da a Jesús este apocalipsis, es el apocalipsis de Jesús, sobre Jesús, el Mesías. A su vez, él se lo da a un ángel, lo comunica a un ángel. Este ángel lo va a comunicar y para eso usa por medio de signos, por medio de símbolos, ¿no? Entonces, ese ángel a su vez se lo comunica a Juan, siervo Juan. Y Juan lo que hace es ve estas visiones y las plasma y a su vez las comunica a otros siervos, a sus contemporáneos, a aquellos que son parte de la comunidad. Bueno, esta es la trayectoria. Eso es lo que nos trata de comunicar estos primeros dos versículos de Apocalipsis 1 y 2. Esta trayectoria que sigue el Apocalipsis, esta trayectoria que sigue la revelación, ¿eh? Tiene como su autor a Dios, trata sobre Jesús el Mesías, y en este caso va a ser el Jesús exaltado, lo iremos viendo, pero es una revelación mediada. Hay unos agentes, y esos agentes, su ámbito, su espacio es el cielo, y otros agentes, su ámbito, su espacio es la tierra, ¿sí? Entonces, del ángel a Juan y de Juan a sus contemporáneos. Eso es lo que nos está comunicando. Ese Apocalipsis sigue esta trayectoria. Es una revelación mediada. Y eso es, bueno, es una revelación mediada. Eso es un aspecto a tomar en cuenta. Y además, en la medida en que iremos leyendo el texto, explorando el texto, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente: cómo Juan habla en primera persona singular, ¿eh? Dice, llegué a estar, y escuché, y esa expresión ocurre 17 veces en todo el texto, o caí a los pies de, ocurre por lo menos 2, si no es que 3 ocasiones, y vi, esa expresión ocurre 32 veces, y vi y escuché, dice Juan 5:11, 5:11 y 8:13. Luego, o también él dice, un ángel me dijo, y eso lo dice en 19, 17, 1 y 7, 21, 9, o también llega a decir, y lo comí, ¿no? Un rollo, literalmente se lo come en esa visión y algo pasa. O sea, Juan, de esa manera, veremos en el texto cómo atestigua de esto que él ve, de estas visiones. Además de ello, además de ver esta trayectoria del Apocalipsis, vemos que se trata de el hecho bueno, de que hay de por medio una bendición en la comunidad. Volviendo otra vez a nuestro texto, esta vez el versículo 3, dice, bendito quien lee en público o quien lee en voz alta y quienes escuchan las palabras de la profecía de este rollo de papiro, y quienes vigilan o cuidan o prestan atención a las visiones que en ella han sido escritas, ya que el tiempo cerca está. Perdón, quisiera solo, así, perdón. Bueno, sí. Esto que estamos haciendo en realidad es una réplica, estamos, si se quiere, imitando esto que se esperaba debía ocurrir, que este apocalipsis, o esta revelación, que en algún momento iba a quedar plasmada, en ese entonces en rollos de papiro, ¿eh? Después tenía, como vimos en esa trayectoria, Juan tenía que comunicarlas a otros y esos otros a su vez a otros más.
Y esta era la manera de hacerla. Había que leer en público o en voz alta y por lo tanto había una audiencia, había una comunidad que iba a escuchar. ¿Qué es lo que iban a leer y escuchar? Dice las palabras de la profecía, solo dice así en 1.3, pero en 22.7, en 22.10 es la misma frase, pero más extensa o más completa, dice las palabras de la profecía de este rollo de papiro. Eso sí dice en 22.7, 22.10 y 22.18. Esa era la actividad. Y una vez que se lee y se escucha, ¿qué más ocurría? Bueno, había que guardar o prestar atención. ¿Ah? Esa es una manera de entender esto. O sea, había que llevar a cabo de alguna manera, a materializar, de alguna manera practicar lo que se nos indique acá. Y también otra manera de entender esta última frase es, había que preservarlo, cuidarlo. De hecho, veremos, si Dios nos permite llegar al final de este texto, algunos meses, cómo hay una suerte de advertencia, ¿no? De hecho, maldición, a quien suprima, a quien quite de este texto al final de Apocalipsis 12. Y esa puede ser una referencia también acá. Hay que cuidar, hay que preservar íntegramente esto que se nos da y que vamos a pasar a otros. Este Apocalipsis que recibimos y que vamos a pasar a otros, hay que hacerlo con integridad, en su totalidad. No le vamos a añadir, no le vamos a quitar. Esa es una advertencia que hace al final del texto. Entonces, hay una alusión de ello aquí. ¿Por qué hay que hacer esto? Hay cierto apremio, cierta urgencia. El tiempo cerca o próximo está. Una frase que utiliza Jesús. Leeremos ese texto más adelante en la Cena del Señor, o se nos leerá ese texto, Mateo 26, 18. Jesús le pide a unos discípulos, vayan con tal persona, díganle que yo necesito ese burrito y que preparen que preparen las cosas para la Pascua. Quiero celebrar la Pascua con mis discípulos, ¿verdad? Porque el tiempo, dice Jesús, el tiempo, usa esta frase, pero en vez de decir el tiempo, dice mi tiempo cerca o próximo está. Y en efecto, unas horas después, él iba a ser arrestado y después enjuiciado de una manera accidentada, sentenciado a muerte y ejecutado por el Imperio Romano. Ocurrió tan solo unas horas después, ¿eh?, que Jesús dijo eso. Y eso nos da una idea del sentido de esta frase, el tiempo cerca o próximo está. ¿Ah? Ahora bien, este acto de leer y escuchar, el acto de leer y escuchar, y por lo tanto poner atención, cuidar o llevar a cabo, en realidad no era una novedad en ese momento, en ese primer siglo. Había una tradición ya en el texto bíblico mismo. Si uno lee Éxodo 24:7, uno puede uno puede ver lo siguiente en Éxodo 24:7. Y tomó, está hablando de Moisés, tomó el rollo de papiro del pacto y proclamó, o más bien leyó a oídas del pueblo, y después de ello dijeron el pueblo, todo lo que habló Yahvé, por medio de esa lectura que hizo Moisés, todo lo que habló Yahvé, haremos y escucharemos, ¿no? Y entonces cuando este texto se traduce al griego, después a partir del siglo III, usa exactamente, Apocalipsis 1:3 usa exactamente los mismos verbos en griego cuando se traduce de hebreo a griego, ¿eh? Pero este es el precedente, ¿eh? Moisés lee esos términos del pacto de la Torá, es revelación directa de Dios, lo lee al pueblo y el pueblo entonces responde todo lo que habló Yahvé por mediación de Moisés, en ese caso particular, haremos y escucharemos. Y ese es un eco. El Apocalipsis, lo que se espera es de estas comunidades de las que nos enteraremos más adelante en el Apocalipsis, estaremos viendo que esto era lo que se esperaba. Y después, de hecho, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y al paso del tiempo, de hecho, esta ha sido una característica singular, peculiar de estas comunidades como la nuestra. Escribía Justino Mártir, probablemente en el segundo siglo después de Cristo, en su obra Apología, lo siguiente, en el así llamado Día del Sol. El Día del Sol, de hecho en inglés, quizá Sunday, sol, day, día, el día del sol, lo que nosotros llamamos domingo, en así llamado día del sol, todos quienes moran en las ciudades o en los campos sobre el mismo lugar de reunión llegan a estar y las cosas que se recuerdan
de los apóstoles o las que fueran escritas por los profetas se leen hasta donde es posible. Entonces, por lo menos aquí Justino Mártir, siglo segundo después de Cristo, comunica, preserva de que ya había esta manera de proceder en esas comunidades. Entre otras cosas, se juntaban, se reunían ese día y ¿qué hacían? Entre otras, leer de las cosas que se recuerdan de los profetas, o sea, leer del Nuevo Testamento que hoy diríamos, ¿sí? Y leer también de los profetas, ¿no? O sea, leer del Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y se lee hasta donde es posible, y después que se lee, dice él, entonces, terminando quien lee, como lo hicieron aquí Carla y después Artemio, ¿ya? Carla, después de que leyeron, quien expone por medio de la palabra, instruye y convoca a la imitación de estas buenas enseñanzas para hacer. Siglo segundo después de Cristo, ya siglo XXI, hoy día después de Cristo, y esta comunidad, como aquellas de las que leeremos en el Apocalipsis, o aquellas del siglo segundo, seguimos haciendo esto. Y hay una bendición en hacer eso, dice ese texto de 1:3. Este ejercicio hermenéutico, esta comunidad que lee, escucha, aprecia, estudia y entonces vive o encarna eso, en sí, tan solo por ese solo hecho hay una bendición. Y de ahí lo crucial, lo decisivo de ser parte de esa comunidad, de disfrutar de esa bendición en comunidad. En conclusión, eso, hemos visto solo los primeros 3 versículos y parte de qué es literatura apocalíptica, ¿verdad? En las siguientes 2 sesiones, Dios mediante el próximo domingo, veremos la cuestión de la estructura del texto, ¿verdad? Cómo va a ser nuestro mapa para navegar todo el Apocalipsis, por ponerlo en esos términos, y lo iremos viendo del versículo, eso en relación con los versículos 4 al 8, y después de los versículos 9 al 11 o al 12, veremos parte del contexto histórico de este documento. Este documento surge en un momento particular de la historia y veremos ese contexto histórico que informa el documento. Y entonces ya en la 4ª sesión, Dios mediante, veremos esa primer gran visión que registra el libro de Apocalipsis a partir ya de los versículos 13 hasta el 20, esa visión del Jesús exaltado. Es la primera gran visión y de ahí en adelante estaremos viendo el texto. Pero estas son sesiones introductorias dosificadas, ¿ya? Para no agobiarnos o abrumarnos. Es un libro, es un texto complejo, por decirlo menos, ¿ya? Y entonces, de una manera dosificada, estaremos viendo un aspecto del libro, otro aspecto del libro, otro aspecto del libro, y entonces con estos 3 elementos apreciar, comprender mejor este texto. Bueno, concluimos. Contrario al uso popular del término, como ya vimos, cargado de pesimismo o fatalismo, el vocablo apocalipsis se refiere simplemente al acto de descubrir o dar a conocer, ¿no? O revelar, y en ese sentido se trata de una revelación, simplemente quitar el velo, ¿no? Por otra parte, a partir del exilio del pueblo de Israel y posterior a él, hasta entrado el primer siglo después de Cristo, se dio esta explosión literaria que adquirió la forma de lo que hoy los académicos llaman literatura apocalíptica. El Apocalipsis de Juan pertenece a tal corpus literario y ya iremos destacando esas características. El Apocalipsis de Juan se trata de una revelación sobre Jesús exaltado, una revelación para sus siervos de entonces como ahora, como hoy día, como nosotros. Así que leer, escuchar y poner en práctica tal revelación se traduce en una bendición para la comunidad. Dios de alguna manera nos está bendiciendo de ese modo hoy día, como lo ha hecho anteriormente. Algunas implicaciones de lo que hemos visto hoy. La primera es esta: ¿qué expectativas genera en nosotros la lectura del Apocalipsis? Si recordamos esa trayectoria, algo de Jesús nos comunica hoy día el texto, ¿verdad? O nos va a comunicar el texto hoy día, ¿no? Algo extraordinario sobre él. Por ejemplo, solo por mencionar una posibilidad. Otro aspecto quizás, ¿qué agentes usa hoy día el Señor
para darnos a conocer su revelación. Desde luego, primordialmente el texto bíblico. Finalmente, la importancia de la lectura y comprensión de la palabra en comunidad nos permite redescubrir el lugar de la iglesia en nuestras vidas. Hay bendición en ello, hay algo extraordinario en ello. Bien, con ello pues damos paso a lo siguiente. Gracias. Gracias. De nada. Gracias. Oremos, hermanos. Amado Dios, gracias, gracias Señor, porque pues has permitido que llegue este tiempo, un tiempo oportuno, Señor, en el que pues podemos entender esta porción de tu palabra. Gracias por que sabemos que a pesar de todo lo que hay alrededor de esta palabra, de este término, a veces tanto temor, Señor, tanta incertidumbre, e incluso en el pueblo cristiano, tanta pues dificultad para acercarse a este libro, pues tú nos das la oportunidad de hacerlo y te pedimos, Señor, que podamos entender cuál es ese mensaje, que podamos entender, Señor, qué es lo que podemos aprender de Jesús mismo por medio de este libro. Señor, darnos paciencia, permítenos entender, permítenos comprender, permítenos que lejos de sentir incertidumbre o temor como en otras ocasiones pasa, Señor, que este libro pueda darnos esperanza. Te pedimos, Señor, que podamos practicar lo que Fabián decía, poder pues leer los libros, Señor, con paciencia, con diligencia, hacerlo juntos, Señor, y pues sobre todo motivarnos unos a otros a poder actuar conforme a lo que leemos, Señor, a lo que entendemos, que no sean palabras muertas, sino que puedan pues tener un sentido vivo en nuestro corazón y en nuestra vida. Te bendecimos y te pedimos esa bendición que tú prometiste, Señor, en estos pasajes, que esa bendición sea para esta comunidad y para cada uno que se detenga a escuchar lo que este libro quiere decir. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.